Entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios de derivación parcial. Entonces tenemos a la función f, que depende de dos variables exclusivamente, f de x, y, cuya regla de correspondencia es 3x cuadrada menos 2xy más y cuadrada. Entonces vamos a calcular cada una de sus derivadas parciales. La derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. Muy bien. Entonces recuerden, cuando derivamos parcialmente, vamos a ver respecto de qué variable estamos derivando. En este caso, vamos a derivar parcialmente respecto de x. Entonces, todo lo que no sea x se va a considerar como una constante y entonces vamos a utilizar los teoremas de derivación que ya conocemos. Entonces, la derivada de 3x cuadrada respecto de x, pues será 6x. Y la derivada de menos 2xy respecto de x será, la derivada de x es 1 por la constante que están haciendo estas dos expresiones, el papel de constante. Entonces nos quedaría menos 2y. Y la derivada de y cuadrada al no tener x, pues es una constante y la derivada de una constante vale 0. Entonces solo nos quedaría 6x menos 2y. Ahora vamos a derivar todo respecto de y y todo lo que no sea y se va a considerar constante. En este caso 3x cuadrada hará el papel de una constante, 2x harán el papel de una constante y entonces nos quedará. La derivada de y vale 1 por la constante que la estaba multiplicando, entonces nos queda 2x. Y ahora la derivada de y cuadrada es 2y y estas son las dos derivadas parciales que se pueden obtener de esta función que depende de dos variables. No sé si tengan alguna duda respecto a ese ejercicio. No, Pi. ¿Sí o no? ¿Tienen duda? No. ¿No? Bueno, vamos a hacer otro. A continuación, estamos empezando con estos. Ahorita hacemos algunos otros un poco más difíciles. Entonces tenemos ahora la función g de x, y, que es igual a 3x cúbica menos 4x cuadrada y. Después será más... Profe, tengo una pregunta. Sí, Ya no vamos a ver. sí, vamos a derivar esta función, que será 3x cúbica menos 4x cuadrada y, más 3x y cuadrada, más 7x menos 8y. Esta es la función que vamos a derivar parcialmente. Y recuerden que hay diferentes notaciones, entonces podemos usar esta derivada parcial de g respecto de x, y vamos a derivar parcialmente también a g respecto de y. Muy bien, ya está. Entonces, ¿cuál será la derivada parcial de g respecto de x? Cuando derivamos parcialmente respecto de x, todo lo que no sea x se va a considerar constante. Entonces, y hace el papel de una constante que multiplica una función que depende de x. Aquí también y hace el papel de una constante que multiplica una función que depende de x. Aquí también hace el papel de una constante. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué nos quedará? La derivada de 3x cúbica será 9x cuadrada, porque la potencia baja multiplicando al coeficiente y se disminuye un grado. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Muy bien, ahora la derivada de 4x cuadrada es 8x. 8x por la constante que la está multiplicando, que en este caso es y. No lo olviden. Muy bien, ahora la derivada de 3x es 3 por la constante que la estamos multiplicando, que es y cuadrada. Y eso es importante, lo que he estado diciendo, que la constante, en este caso y cuadrada, multiplican a la función que depende de x. Y les había dicho, cuando estábamos derivando funciones de una variable, por ejemplo, si yo tuviese que derivar a la función 5 veces el seno de x, entonces su derivada consistiría en derivar a la función que depende de x, que es la derivada del seno es el coseno, y a esta derivada la multiplico por la constante que no había considerado. Igual hago lo mismo aquí, derivo 4x cuadrada, me quedó 8x y lo multiplico
por la constante que no había considerado. Igual para esta expresión. Derivo 3x, su derivada es 3, y lo multiplico por la constante que no estaba considerando. Muy bien. Entonces ahora continúo. La derivada de 7x será 7, y la de menos 8y, como esa no contiene a x, entonces toda la expresión se va a considerar como una constante, y la derivada de una constante vale 0. Entonces ya no se escribe nada. Bueno, ahora vamos a pasar a la derivada de la función respecto de y. Entonces, ahora como 3x cúbica no contiene a y, es una constante, y la derivada de una constante vale 0. Paso a la siguiente expresión. Ahora, menos 4x cuadrada y sí contiene a y, entonces derivo a y, su derivada es 1, y 1 multiplica a la constante que no habíamos considerado. Entonces me quedaría menos 4x cuadrada. Para la siguiente expresión que tenemos, entonces tenemos 3xy cuadrada, derivo a y cuadrada, su derivada de y cuadrada es 2y por la constante que no había considerado, que es 3x. Luego derivo a 7x respecto de y, como no contiene a y, su derivada vale 0. Y por último derivo a menos 8y, su derivada será menos 8. Entonces, simplificando un poco más, me quedaría 4x cuadrada, y 2 por 3 es 6xy menos 8. Y ya ese es el resultado. Entonces, por favor, tómense un momento. En este caso, ahora vamos a derivar parcialmente a la función f de x, y, que es seno de 2x más 3y, más seno de 8x más seno de 6y. Muy bien. Entonces vamos a derivar parcialmente esta expresión. Otra vez es una función que depende de dos variables. Entonces ahora vamos a calcular f subíndice x, que es otra notación para derivadas parciales, y f subíndice y, que es otra notación para derivadas parciales. Esta está representando la derivada parcial de la función respecto de x, y esta derivada parcial de la función respecto de y. Vean, esta letra que usamos es diferente porque algunos luego escriben derivada de f respecto de x, y no, esto es incorrecto, porque esto es cuando la función depende de una sola variable, pero aquí esta notación indica una derivada parcial. No lo olviden, no escriban así porque estaría mal. Perfecto, entonces ahora sí, seguimos. ¿Cómo se calcula la derivada de una función trigonométrica? Pues por regla de la cadena, primero derivamos su argumento. ¿Cuál será la derivada del argumento respecto de la variable x? Entonces, ¿quién me puede decir? 2, simplemente 2. Ajá, y 2 va a multiplicar a la derivada del seno, que es coseno. Recuerden que en la clase anterior les dije, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica que debe tener exactamente el mismo argumento. Si algo cambian aquí, pues van a estar mal. Muy bien, entonces para no equivocarnos, comenzamos derivando el argumento, su derivada es 2, y la derivada del seno es el coseno con el mismo argumento. Perfecto. Ahora, ¿cuál será la derivada del seno de 8x? Empezamos derivando su argumento, que es 8, su derivada, y la derivada del seno de 8x es el coseno de 8x. Muy bien. Y ahora derivamos al seno de y. Como el seno de y en ninguna parte presenta x, entonces se considera todo como una constante. Y la derivada de una constante es 0. Entonces ya terminamos de derivar a la función respecto de x. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora vamos a derivar a la función respecto de y. Entonces comienzo derivando el argumento de esta expresión. ¿Cuál sería la derivada de su argumento? La derivada de 2x será 0, y la derivada de 3y es 3. Muy bien. Y la derivada del seno otra vez es el coseno con el mismo argumento. Muy bien. Y después de eso, la derivada del seno de 8x respecto de la variable y, como no contiene a y, pues es una constante, y la derivada de una constante vale 0. Ahora, la derivada del seno de 6y, como esto sí contiene a y, primero derivo a su argumento, su derivada es 6, y la derivada del seno es el coseno de 6y. Muy bien. Entonces, otra vez, tómense un momento para... Ahora vamos a tener esta función. La voy a escribir. Esta función f. No sé por qué está escribiendo así.
de grande. Voy a borrarlo porque se ve muy mal. Entonces, f, bueno, otro nombre porque ya usamos f, que de x, y y z. Esta función depende de 3 variables. Entonces, sus expresiones son 2x, y cuadrado. Perfecto, ya está. Esa es nuestra función g, que depende de 3 variables. Entonces vamos a derivar parcialmente a g respecto de cada una de sus variables. Recuerden, si yo anoto subíndices con números, entonces esos subíndices me indican respecto de qué variable voy a derivar. Aquí dice respecto de su primer variable, que es x. Aquí respecto de su segunda variable, que es y. Y aquí respecto de su tercer variable, que es z. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuál sería la derivada de g respecto de x? ¿Quién quiere intentarlo? Si se equivoca, pues no pasa nada. Le digo en qué se equivocó. Ya, sería 2y cuadrada. 2y cuadrada, muy bien, perfecto. Y ahora la derivada respecto de x del segundo término. 0. 0 porque no contiene a x, muy bien. Y la derivada respecto a de x del tercer término será menos 5. Menos 5z cúbica. muy bien, menos 5z cúbica. Perfecto, muy bien, muy bien. Lo han dicho muy bien. Ahora, ¿cuál será la derivada de esta expresión respecto de y? 4xy 4xy, muy bien, Diego, perfecto. Ahora la más derivada de esta expresión respecto de y. 3z cuadrada. Muy bien. 3z cuadrada, perfecto. Y la derivada de esta expresión respecto de y. 0. 0, muy bien, muy bien. Ahora vamos a derivar todo respecto de z. ¿Cuál será la derivada de esta expresión respecto de z? 0. 0 porque no contiene a z, muy bien. De esta expresión respecto de z. 6yz Muy bien, 6yz. Y la derivada de esta expresión respecto de z. menos 15xz cuadrada. Perfecto, muy bien. Ya aprendieron a derivar parcialmente. Entonces vamos a pausar. Entonces ahora sí, dice, sea la función f de x, y, cuya regla de correspondencia raíz de x cuadrada más 9y cuadrada menos 9 representa su dominio gráficamente y traza la gráfica de la función. Entonces, para esta expresión, pues recuerden, cuando nos piden dominio, siempre tenemos que ver qué forma tiene la regla de correspondencia de nuestra función. Aparece un cociente, aparece una raíz cuadrada, aparece un logaritmo natural. ¿Y por qué en esos casos nos concentramos? Pues porque si hay un cociente, tenemos que asegurarnos que el denominador no se haga cero, porque si se hace cero, la expresión se indetermina. Si aparece una raíz cuadrada, tenemos que asegurarnos que su argumento sea mayor o igual que cero. Si la raíz aparece en el denominador, además tenemos que asegurarnos que sea exclusivamente positiva. O sea que el cero no podría ser. Y después, si aparece un logaritmo natural, pues sabemos que los logaritmos naturales solo existen para valores positivos. Muy bien, entonces, bueno, en este ejercicio lo que tenemos es una raíz cuadrada, entonces nos aseguramos que su argumento x cuadrada más 9y cuadrada menos 9 sea mayor o igual que 0. Y entonces ya una vez que encontramos la restricción, decimos que vamos a usar siempre la igualdad, aunque no esté presente, no lo olviden. Entonces decimos, usando x cuadrada más 9y cuadrada igual a 9, entonces eso tiene la forma de una elipse, pero no está en su forma ordinaria, porque para que lo esté tenemos que dividir todo entre 9. Entonces nos quedaría x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 1 es igual a 1. Entonces ahora sí es una elipse paralela ¿a qué eje? Al eje X. ¿Por qué? Porque el 9 divide al número, el número más grande es 9 y ese está dividiendo a X. Pero bueno, si no se acuerdan de esto, además su centro es el origen. Entonces, si no se acordaran, pues no pasa nada. Lo que se hace es, se dibuja el sistema de referencia, ya lo tengo. Aquí mi sistema de referencia, parto de mi origen.
Aquí está mi origen. Y entonces le saco raíz a esta expresión y a esta. Entonces dice, según mi expresión que tengo aquí, me estará diciendo, a partir del centro, en dirección a X, me voy a mover 3. Como X es horizontal, me muevo 3 a la derecha y me muevo 3 a la izquierda. Y ahora, en dirección del eje Y, me voy a mover 1 y Y es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ya que está mi elipse, esta que está aquí. Y la dibujo toda completa, mi elipse, sin escribirla con una línea punteada, porque la igualdad sí está presente. Si aquí no tuviera este signo igual, entonces esta elipse iría punteada. ¿Eso qué significa hasta este momento? Pues que entonces mi dominio podría ser cualquiera de estas dos regiones, dentro de la elipse o fuera de la elipse. Entonces, ¿qué valor tomo para saber si es dentro o fuera de la elipse? ¿Del origen? Ah, exacto, muy bien. Usando el origen, entonces nos quedaría 0 al cuadrado más 9 por 0 al cuadrado menos 9 es mayor o igual que 0. ¿Qué dirían ustedes? Menos 9 No es se mayor o cumple. igual que 0. No. No. Entonces, esta no forma parte del dominio de la función. ¿Están de acuerdo? Entonces, a ver, díganme ahora un punto fuera de la elipse. ¿Cuál? 0,4. ¿Cuál? 0,4. 0,4, estoy de acuerdo. Entonces nos quedaría 0 al cuadrado más 9 por 4 al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Entonces nos quedaría un número. ¿Qué número sería? A ver, díganme ustedes. Elisa que propuso ese. Ah, no es cierto, Elisa. 16 por 9, ¿cuánto es? 144. 135, bueno, en total. 144, ¿no? 16 Sí, por pero ya en 9. total. Ajá. Y 135. menos 9, exacto, 135, muy bien. Es que escuché 145, lo siento. Entonces, 135 es mayor que 0, la respuesta es sí. Entonces, la región dominio es todo lo que está fuera de la elipse, incluyendo la elipse. ¿Por qué sí se puede incluir los puntos contenidos en la elipse? Porque cualquier punto contenido en la elipse, el que sea, el que ustedes quieran, cumple la igualdad con 0. O sea, por ejemplo, usen ustedes este punto de la elipse. ¿Qué punto sería este? El que puse acá, el que puse recién. ¿Qué punto sería? 0,3. 0,1, 0,1, muy bien. Entonces sustituyanlo aquí, 0 al cuadrado más 9 por 1 al cuadrado menos 9. Entonces nos queda 9 menos 9 es igual a 0. Entonces con eso observamos que cualquier punto sobre la elipse hace que se cumpla la igualdad con 0. Perfecto, entonces ya determinamos la región dominio. Entonces ahora vamos a determinar el recorrido, aunque no nos lo piden. Entonces el recorrido de F va a ser Z perteneciente a. Entonces, ¿cuál es el valor más pequeño? Les dije, para encontrar el recorrido usamos esta estrategia. Reescribimos a nuestra función como que si solo dependiera de una variable para que sea más fácil para nosotros ver. Entonces, es una raíz. Entonces, ¿qué valor es el más pequeño que toma X? Para que exista y arroje valores reales. Ajá. 0, ¿no? 0. ¿Y cuál sería el valor más grande que toma? Para que Infinito. exista y arroje valores infinito. Entonces, la raíz de 0, ¿quién es? 0. Y la raíz de infinito será infinito. Infinito. Entonces, su recorrido irá desde 0 hasta infinito. Y en el 0 se puso paréntesis rectangular porque sí puede tomar esta expresión el valor de 0. ¿Dónde toma el valor de 0? Se los acabo de decir. Esa expresión, ¿dónde toma el valor de 0? Ajá, déjenme ver el chat. En cualquier punto sobre la elipse. En cualquier punto sobre la elipse. En este caso, pues lo hicimos en el punto 0,1, pero en cualquier punto sobre la elipse, cualquiera, el que ustedes quieran, en cualquiera de esos puntos, esta expresión, el argumento va a ser 0. Entonces, por eso, como los puntos sobre la elipse sí forman parte del dominio, entonces sí puede tomar el valor de 0. Y por eso su recorrido va de 0 a infinito. Muy bien. Y entonces ahora sus curvas de nivel, vamos a pasar a esa. ¿Cómo le hacemos para determinar sus curvas de nivel?
Déjenme usar otro color. Curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Ajá. ¿Qué son las curvas de nivel? Ajá. A ver, déjenme ver qué dicen aquí en el chat. Ajá, la igualamos la función con k, muy bien. ¿Y cuál era nuestra función? Era x cuadrada más 9y cuadrada menos 9. Eso tiene que ser igual con k. Pero aquí observen, k solamente puede pertenecer a los valores desde 0 hasta el infinito, porque k es una altura y está asociada a z. Perfecto, entonces elevamos todo al cuadrado, nos quedaría x cuadrada más 9y cuadrada es igual a k cuadrada más 9, porque al elevar al cuadrado, le voy a poner aquí, elevando al cuadrado, entonces se simplifica la raíz y k se eleva al cuadrado. Luego el menos 9 que está restando pasa sumando, y entonces es una elipse, van a ser elipses, pero para que estén en su forma ordinaria dividimos todo entre k cuadrada más 9, luego sería 9y cuadrada sobre k cuadrada más 9, y eso es igual a 1. Entonces lo que va a pasar es que todas nuestras elipses van a ser horizontales. Entonces la más pequeñita va a ser un punto y a partir de ahí van a ir creciendo estas elipses. Estas elipses van a ir creciendo nuestras elipses. Entonces, si nosotros pudiéramos a estas curvas de nivel que estamos encontrando, las pudiésemos poner a alturas diferentes, entonces lo que veríamos sería algo como esto. Esa sería nuestra superficie que se genera. Muy bien, entonces tómense